Hace algunos meses atrás me preguntaron cuál era la misión de la iglesia. Y para poder responder esa pregunta tuvimos que tener un estudio de 2 meses. ¿No? La verdad que la misión de la iglesia se puede resumir en 3 actividades muy importantes que tiene que ver con el deseo de Dios de alcanzar al pecador. Dios siempre está buscando al pecador. Cuando uno mira Génesis 1, por ejemplo, ve a Dios buscando a Adán. Ve a Dios interesado en la humanidad. Promete un Salvador. Dios siempre ha estado anhelando alcanzar al perdido. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, cuando hablamos de misiones, hablamos principalmente de la intención, del deseo de Dios de alcanzar a las almas, a las personas que están yendo a la condenación. Primeramente, pero también de que aquellos que ya le conocen crezcan, que se asemejen al Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios anhela en este tiempo. Esa es la misión de Dios. Y vamos a mirar eso, y no desde el Antiguo Testamento, porque si no sería más extenso todavía este estudio, sino lo vamos a mirar a partir del ministerio del Señor Jesucristo y también en los Hechos. Y ustedes van a ver que en el ministerio del Señor Jesucristo el evangelismo estuvo presente, ¿no? El discipulado estuvo presente. Lo que faltó fue establecer congregaciones, pero eso ya se desarrolló en el tiempo de los apóstoles. Pero por lo menos el evangelismo y el discipulado estuvieron presentes en el ministerio del Señor Jesucristo. Hemos visto cómo Él, desde un inicio, se presentó como el Mesías prometido, ¿no? Y procuró alcanzar a las personas y que crean en Él de todo corazón. Ese era el anhelo de Dios, ¿no? Hoy no es diferente, como dije, ¿no? Solamente en la aplicación, los principios, los quehaceres son los mismos. Pero recuerden estas 3 actividades que involucran la misión de Dios y por ende la misión de la iglesia. Primero, evangelizar. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Evangelizar al pecador, evangelizar al perdido, presentar a Cristo. Y cuando decimos iglesia, hablamos de cada creyente. Cada creyente tiene como rol primordial la presentación del evangelio. En segundo lugar, el discipular, el perfeccionar a los santos. Dios nos ha dado aquí en la congregación local herramientas, medios para poder ayudar a los creyentes a crecer. Por ejemplo, la propia congregación, dice la Escritura, la Biblia, el pastor, la predicación primordialmente de la Escritura. El crecimiento siempre se da a partir del entendimiento de la aplicación de la Escritura a la vida misma. Y lo tercero es que por ende es algo que cae de maduro, es que como todos los creyentes no van a poder estar en un solo lugar, se necesita, con la dirección y con la misericordia de Dios, establecer nuevos grupos independientes, nuevos grupos autónomos, organizados, de creyentes que van creciendo con su pastor, con sus líderes, para la gloria de Dios. Así que vamos a mirar, hermanos, y más aún, ¿no? En este mes que es tan importante, vamos a mirar la misión, pero partiendo del Señor Jesucristo, cómo Él fue fortaleciendo la mentalidad,
sembrando en los apóstoles el deseo o lo que significaba el cumplir la misión, ¿no? Cuando desde un inicio, cuando uno lee Mateo 4:23, el Señor Jesucristo desde un inicio tuvo un acercamiento público a las personas, ¿no? Desde un inicio el Señor tuvo un acercamiento hacia las personas. Miren por favor Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor Jesucristo, como hemos dicho, estaba desde un inicio presentándose como el Mesías, presentando el evangelio, los elementos de su evangelio, de su mensaje que él tenía que dar, la buena nueva. Estaba presentando el evangelio a los judíos primordialmente, y ellos tenían que creer en él como Mesías prometido, el Mesías del Antiguo Testamento. Así que las cosas que el Señor hacía, la exposición de la palabra y las sanaciones, los milagrosas que él hacía, eran las cartas, las credenciales de él como Mesías, las pruebas que precisamente todos tenían que tener para decir, pues él es el Mesías. Vemos esta labor de evangelizar en la misión que tenía nuestro Señor. Nuestro Señor. Cuando Juan el Bautista va a preguntar al Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En Juan, busquen por favor, Mateo 11 del 1 al 6. El Señor Jesucristo le mostró las credenciales. Noten lo que dice. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Luego dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, versículo 13, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista, quien había dicho cuando vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o a quien se le había revelado, Dios le había dicho, sobre quien veas descender el Espíritu Santo como paloma, este es mi escogido, este es mi ungido, ahora en la cárcel está dudoso. Entonces, para aclarar sus dudas, porque él pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Para aclarar sus dudas, el Señor Jesucristo, noten lo que le dice el Señor Jesucristo a Juan. Respondiendo Jesús les dijo a sus discípulos de Juan, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. No les trató de convencer con argumentos, sino me dirijo a los hechos, dijo el Señor Jesucristo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ahora, más allá de ayuda social, que podrían algunos pensar que Jesús fue alguien que dio ayuda social y que de la mano con eso fue el Evangelio, más allá de eso, el Señor Jesucristo lo que está en realidad haciendo nuevamente es presentándose como Mesías. El Mesías iba a hacer señales, y las señales tenían que ver con sanaciones milagrosas, los demonios y todo ello que el Señor hacía. Y Juan entonces, al escuchar que los ciegos andan, los cojos ven, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados,
Juan tenía no, él es el Mesías, porque eso ofrece, eso promete el Antiguo Testamento. Y luego dice, y a los pobres es anunciado el Evangelio, la buena nueva. No es que el Señor está haciendo una obra social. Lo que el Señor está haciendo es presentarse como Mesías. Es muy diferente. Claro que podemos ayudar a otros cuando evangelizamos. Claro que si tu hermano o si alguien tiene necesidad de abrigo, de sustento, y uno teniendo que darle no le da, y se dice cristiano, bueno, hay un problema allí de entender. Pero no es lo que el Señor está haciendo aquí. No está haciendo socialismo el Señor, ¿no? No está haciendo labor social. El Señor lo que está haciendo es presentarse como Mesías. Está evangelizando, a eso voy. Aún las señales que Él está haciendo son parte de su mensaje, porque para los judíos Él tenía que hacer señales como el Mesías esperado. Como el Mesías esperado. Solo en algunas circunstancias el Señor Jesucristo de alguna manera vedó su mensaje, es decir, vamos a ir puntualmente, habló en parábolas, pero miren por favor el contexto. Lucas 8:4, Lucas 8:4, vamos a buscar rápidamente Lucas 8:4. Bueno, Lucas 8:1 primero. Miren lo que dice. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Los 12 van con él. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama evangelismo, pero a la par va el discipulado. ¿Por qué están los 12 con él? ¿Están de paseo? ¿Están de observadores? Bueno, de alguna manera. Están en entrenamiento. Queridos hermanos, el discipulado no se puede dar lejos del campo de acción. El discipulado tiene que darse en el contexto de la acción, porque si no caeríamos en la religiosidad de la monotonía de venir, sentarnos, escuchar e irnos. El Señor Jesucristo siempre discipuló en el contexto del trabajo ministerial, en el contexto de la acción, del quehacer cristiano. Nunca un buen discipulado se da sentado sin hacer nada. Cuidado con los que participamos del discipulado. Mire aquí, por ejemplo, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino. Los 12 iban con él. Probablemente los 12 no predicaban, era el Señor el que predicaba. Era el Señor el que presentaba el mensaje, pero los 12 estaban siendo entrenados. Versículo 2. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían para sus bienes. Y el Señor hablaba públicamente del Evangelio. Pero aquí ocurre algo interesante. Iba con sus discípulos, el discipulado, ¿verdad? Versículo 4, noten lo que dice. Versículo 4. Versículo 4, noten lo que dice. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo ¿por qué? Por parábola. Ahora, la predicación por parábolas no fue algo excepcional que el Señor Jesucristo utilizó. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tenía varios conocimientos que nosotros no tenemos. Por ejemplo, nosotros podemos mirar el corazón de una persona y podemos decir,
definitivamente esa persona no se va a arrepentir. ¿Podemos nosotros mirar el futuro y decir esa persona va a ir a la condenación? Bueno, eso podía hacer el Señor. Eso podía hacer el Señor. El Señor podía mirar hacia el futuro, podía mirar la eternidad. Era omnisciente y Él podía saber quiénes habían de creer en Él y quiénes no. Y cuando uno analiza, noten Marcos 4:33, estaba mirando el pasaje, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Utilizaba elementos de su ambiente, de su entorno, para poder explicarles, de alguna manera vedarles la palabra. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, es algo que debemos hacer hoy. Debemos nosotros utilizar las parábolas para predicar. Los discípulos le preguntaron, noten, Mateo 13:10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? El versículo 11, noten lo que dice. Respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, noten, porque viendo no oyen y oyendo no entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El Señor podía aplicar esa escritura a este pueblo, porque el Señor conoce el corazón. Él sabe quiénes son. Él sabe cómo somos por dentro. Nosotros podemos hablarle a una persona el Evangelio, pero nosotros no podemos decir, oye, esa persona está condenada, no se va a arrepentir. Su corazón está engrosado, no va a oírme, de más, mejor le hablo por... No, nosotros no tenemos esa capacidad y no estamos llamados a hacerlo. Es más, en el Nuevo Testamento, cuando uno ve los pasajes en Hechos, que son los apóstoles los que aplicaron las enseñanzas de Jesús, nunca hablaron por parábolas. Nunca presentaron el mensaje por parábolas. Más bien dice, hablaban abiertamente el Evangelio. No hay registro alguno en el Nuevo Testamento, salvo lo que hizo nuestro Señor, de que los apóstoles, quienes aplicaron las enseñanzas del Señor, hayan hablado por parábolas. Así que ellos entendieron el mensaje, entendieron que solo el Señor podía mirar los corazones, podía darse cuenta, entendieron que solo el Señor podía saber a futuro que una persona le iba a rechazar totalmente. Entonces, si nosotros tenemos esa capacidad, podríamos decir, podemos hablar por parábolas, pero no creo que es la voluntad de Dios, porque nunca fue la intención del Señor ocultarse, nunca fue la intención del Señor presentar un mensaje oculto. El evangelismo siempre fue abierto, total, salvo en estas ocasiones donde Él conocía, discernía a la persona, cosa que nosotros no podemos hacer. Cosa que nosotros no podemos hacer. Pero cuando uno revisa más pasajes, por ejemplo, busquen Juan 6:35, por favor. Juan 6:35. Mire lo que dice. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida.
El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él se ofrece como el pan de vida. La gente estaba pensando en comida en el contexto y Él les dice, no, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Busquen con ahínco, así como habían cruzado cielo y tierra, habían cruzado por ver al Señor Jesucristo porque les había dado de comer, Juan capítulo 6. Entonces el Señor Jesús les dice, no, pues búsquenme por la verdadera comida. Yo les dice, yo soy el pan de vida, yo soy. El que a mí viene, el que come mi carne y bebe mi sangre, algo así dijo él, no morirá, no tendrá sed jamás. Y luego él explica, el que a mí viene y el que en mí cree. Venir y creer. Venir y creer en el Señor. Juan 8:12, note lo que dice Juan 8:12. El Señor Jesucristo en su evangelismo se muestra abiertamente. Juan 8:12, mire lo que dice. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él ahora se ofrece como la luz. Él ahora se ofrece como la luz. Ya no se ofrece como el pan. Bueno, también, ¿no? Pero noten, lo hace abiertamente, no lo hace velado, no lo hace... Así es la predicación del Evangelio. Lucas 14, busquen por favor. Casi digo Lucas Tañeda. Lucas 14, 25 al 35. Miren lo que dice. Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. Miren lo que dice. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Note, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Y diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia... ya no les puse. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será salada? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, y el que tiene oídos para oír, oiga. Lo que significa ser un discípulo, lo que implica ser un discípulo. Y él se puso a aclarar eso a la gente, o sea, en su evangelio, él no predicó un evangelio superficial, eso es lo que estamos diciendo. Que él predicó un evangelio claro, un evangelio preciso, un evangelio que la gente podía entender. Y si no lo entendía, él les aclaraba qué significaba arrepentirse, qué significaba creer, qué significaba seguir a Cristo. Eso, o sea, él no presentó un evangelio, Dios te ama, Dios quiere que tú mejores, Dios quiere darte la felicidad, no. Él presentó un evangelio claro, concreto, directo a las personas para que se arrepientan. Qué tremendo, hermanos. Nosotros, nuestro evangelio, ¿cómo es? ¿Es un evangelio velado? ¿Es un evangelio superficial? ¿Cómo nosotros presentamos el evangelio? ¿Con vergüenza, con temor?
El Señor Jesucristo, esta actividad de evangelizar, de presentarse a sí mismo como el Mesías, lo hizo con todo, con todas las letras de la ley, ¿no? Con todo su ser. Y ese es el formato que nosotros debemos hacer. Pero no solo pasó allí, o sea, no es que presentó un evangelio superficial, un evangelio bien claro, explicado. Mire por favor Lucas 15. Lucas 15. Lucas 15 versos 1 y 3. Note, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Jesús pasaba tiempo con personas para poder presentarles el evangelio. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Se da cuenta? Era tan notoria su participación con este tipo de personas que los fariseos lo notaban, pues, y murmuraban y se quejaban de esta situación. Y él les explica pues 3 parábolas que tienen que ver con el gozo de Dios, un gozo incomparable cuando encuentra algo que le importa. Como a una oveja, a un pastor le importa su oveja, como a una mujer le importa el dinero del día, y como a un padre le importa su hijo, aunque sea malo. Entonces, él pasaba tiempo con personas. Hay un momento en el que él se oculta de la gente. Recuerden, él era Dios. Él es Dios y él conocía a las personas. Juan 12:36. Juan 12:36, él se oculta de la gente. Estamos en la última semana, él ya está preparándose para ir a la cruz y él se oculta de la gente. Miren lo que dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló y se fue y se ocultó de los judíos. Pero a pesar de que había hecho, note, tantas señales, su evangelio había ido acompañado de su presentación como Mesías. Delante de ellos no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová, del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz del mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Él expresó claramente lo que su Padre le había dicho para hablar. Y el rechazo de la gente le hacía ocultarse, pero recuerden, él era Dios. Él conocía el corazón de la gente. Nosotros podemos atinar, nos podemos equivocar. ¿Cuántos de nosotros hemos rechazado al Señor las primeras veces que nos han predicado? En realidad, la forma de presentar el mensaje de parte de nuestro Señor era una forma clara. Así que
Estas actividades, estas 3 actividades que conforman la misión de la iglesia, la evangelización, el discipulado y el plantar nuevas congregaciones, estas 3 actividades están presentes, hermanos, en el Nuevo Testamento y son la columna vertebral de la vida de la iglesia. Vamos a seguir mirándolo, primero partiendo desde el Maestro, desde nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Vamos a orar. Nuestro Dios, ayúdanos, Señor, a entender para qué estamos en una iglesia. ¿Cuál es el propósito de pertenecer a un grupo religioso? Que la vida no se acaba con bautizarse, sino que comienza y que a partir de ahí uno tiene que rendirte, que servirte a ti, Señor, que rendirte su vida de todo corazón. Ayúdanos, oh Dios, que podamos ser diligentes en todo esto, Padre bueno. Y ahora lo que nos toca, Señor, es llevar el mensaje claro, no velado, predicar abiertamente de tu nombre, ayudar a las personas con tu palabra, Padre bendito celestial. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.